Buenas tardes. ¿Cómo dice que les va? ¿Bien? ¿Están preparados para operar? Bueno, hoy es un día de lujo. Y por dos cosas. Uno, porque tenemos, vamos a decir así, un capo. Un señor poeta, escritor de la Madonna. Y otro porque está nuestro presidente acá. Porque, claro, tiene otras cosas, entonces no viene a las... Ahí le tiramos la oreja para que venga. Bueno, hoy vamos a, como dice el programa, va a hablar Carlos Penela, de alguien que nos dejó un recuerdo y un sabor amargo. Carlos, todo tuyo. Gracias. Bueno, en principio, gracias a la institución por esta posibilidad de hablar con ustedes. Gracias, por supuesto, a Eduardo por haber hecho la gestión. En realidad nos conocemos de los 20 años, así que lo menos que podía hacer era invitarme. Les dejo acá un libro, la obra poética mía, para la biblioteca. Yo sé que la biblioteca de ustedes es técnica, pero bueno, algunos poemas va a haber. Solo una sola cosa les pido, que apaguen los celulares, porque me irrita cuando suena un celular, siempre. Hoy, curiosamente, es el Día del Corazón. En el mundo, ¿no? Y además se cumplen 50 años del Premio Nobel de Química de Luis Federico Leloir, hoy. Ese señor que tenía un Fiat 600 celeste y que había que empujarlo a veces para que funcionara. Cuando digo esto es porque empezamos a comparar épocas, situaciones y personajes. Voy a hacer una introducción que va a ser el eje de toda la conferencia. 3 cosas. Primero, hablar es escuchar, dice Heidegger. Reitero, hablar es escuchar. Unamuno, siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Ingres, para ver hay que saber, para ver hay que saber. Y Luis Rosales, el gran poeta español, dice, para ser hay que mirar y hay que saber. Entre los puestos que ocupé en la fundación, fui subdirector del centro editor de las ediciones científicas de la fundación. El director era el doctor Favaloro y había 2 subdirectores, uno el doctor Branco Mauner y otro era yo. Uno de los proyectos que le presenté al doctor Pichel, que era el director de investigaciones científicas, era hacer una publicación. Yo en ese momento tenía una relación muy linda con la editorial Torres Agüero, entonces se publicó el primer libro de la fundación, el primer libro, digo, del centro editor, junto con Torres Agüero. El libro lo hizo el doctor Ricardo Pichel, que es Desarrollo sin ciencia, otra fantasía argentina. Pegó fuerte en el momento. Lleva prólogo, por supuesto, del doctor Favaloro, pero yo lo que quiero leer son unas pocas líneas que escribe Pichel. Vamos a comenzar por analizar un eslogan muy difundido y respecto del cual todavía se predica un orgullo fatuo. Nos referimos a la famosa frase, la Argentina es un país rico.
¿Rico en qué? En trigo, en maíz, en soja, en sorgo, en carnes. Veamos las figuras, bueno, y ahí hay una serie de figuras. Como puede verse, los cereales han experimentado una caída que en el mejor de los casos es del 50%, etc. Primera conclusión, la Argentina es un país rico en mercaderías pobres. Mercaderías que integran las commodities, cuyos precios internacionales los fijan otros países que muchas veces no son tan ricos en estas commodities. Por otra parte, si ese eslogan fuera cierto, Japón debería ser el país más pobre del mundo porque no tiene ningún recurso natural de los que tanto abundan en la Argentina. Sigue diciendo el doctor Pichel. Por lo tanto, la Argentina no es un país rico y esta lamentablemente conclusión nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué le falta a la Argentina? ¿Qué tienen los países desarrollados del mundo que no posee Argentina? Cuando actúa un cerebro virgen con un cerebro entrenado, se produce una reacción cuya enzima catalizadora es la educación y cuyo producto es un cerebro entrenado. Y lo último de estas tres partes que les digo, lo que anuncié, es mi renuncia a la Fundación Favaloro al mes del suicidio de Favaloro. Yo a la hora del suicidio de Favaloro estaba en la casa y a los 30 días renuncié. Después podemos volver sobre esto y si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer. Si sé contestarla, la contestaré. Buenos Aires, 31 de agosto de 2000. Señor presidente de la Fundación Favaloro, doctor Roberto Favaloro, de mi consideración. Fallecido mi entrañable y admirado amigo René G. Favaloro, he advertido que la Fundación comienza a transitar por caminos que a mi entender no se compadecen con el pensamiento de él. De cualquier manera, no se compadecen por las razones por las cuales lo acompañé durante 14 años. 14 años ahí, 22 de amistad. A mi modo de ver, empiezan a privar actitudes, personas y climas que me conducen a pensar que se está produciendo un lento pero inexorable cambio de respeto de las directrices fundamentales de la institución. Está claro, ¿no? En homenaje a mi recuerdo de él y en homenaje a mi propia conciencia, debo renunciar a mi trabajo. Lo hago sin tener certeza de tarea sustitutiva inmediata, pero es probable que usted entienda que los principios están por encima de las conveniencias. Después sigue la carta, pero lo fundamental es eso. Bien. En el año 1978, yo publico un libro con Luis Franco. Luis Franco es uno de los grandes escritores argentinos. Poeta, excelente poeta, y además es uno de los historiadores fundamentales de la Argentina. Un dato solo, cuando saca sus primeros libros de poesía, Lugones dijo, nació el poeta de América. Favaloro era un gran lector. En Estados Unidos comienza a leer a dos autores. Uno es Ezequiel Martínez Estrada y el otro Luis Franco. Año 78, dictadura militar. Año 78, con Luis Franco yo saco el libro Conversaciones con Luis Franco. Entre paréntesis, la mitad de ese libro lo pagó el doctor Alejandro Gómez. El doctor Alejandro Gómez había sido vicepresidente, ya saben, gran admirador de Luis Franco. No teníamos editor, nadie quería editar ese libro, lo editamos por nuestra cuenta. En un programa de televisión, que yo no veía programas de televisión de médicos en un tema que realmente no me llamaba mayormente la atención, veo un médico enérgico que dice, los jóvenes deberían leer a dos de los grandes escritores argentinos, Luis Franco y Ezequiel Martínez Estrada. Eso me llamó la atención, era el doctor Favaloro.
Yo le alcanzo el libro y a los 2 meses me llama por teléfono la secretaria, Graciela Cordero, y me dice: el doctor quiere tener una entrevista con usted por el libro que le alcanzó, etcétera, etcétera. Yo voy al Güemes, en ese momento él estaba en el Güemes, y cuando llego me dice Graciela, con la cual después tuve una excelente y exquisita relación: el doctor tiene 15 minutos. Y yo le dije: lo que él disponga. Y ahí estuvimos 1 hora y media hablando. ¿De qué hablamos? Hablamos de las raíces, mis raíces gallegas y las raíces sicilianas de él. Pero además hablamos de la familia, de la formación, del país, de las dictaduras, de la demagogia y del populismo. A partir de ahí, cada tanto nos encontramos o a tomar el té o a almorzar. Yo trabajaba en una empresa alemana y un día le dije: doctor, si usted quiere yo le armo un departamento de relaciones públicas. Él me dice: tengo un médico que, digo, los médicos no saben de esto. Y digo, esto yo se lo puedo armar. Después de hablar un tiempo, ingresé ahí a la fundación. Ya teníamos una gran relación con Favaloro por todos esos encuentros que estoy comentando. Cada tanto hablábamos de política, de literatura, él le presentaba escritores, intercambiábamos textos. Y ahí entonces comienzo a trabajar como jefe de relaciones públicas. El doctor Favaloro nace en La Plata. Viene de una familia, como dije anteriormente, siciliana. El padre banista, la madre era modista. Se molestaba mucho cuando decían que el padre era carpintero. No era carpintero, era banista, que era otra cosa. Pero como la gente ha perdido lenguaje y ha perdido capacidad absolutamente de todo, la estupidez humana avanza sin límite. Bien, y eso es una forma además de la imbecilidad cotidiana, como lo es. Ahí entonces el doctor estudia en La Plata, tiene un hermano, José, y él me comentaba siempre, mi mamá de chico me decía al oído: vas a ser médico, vas a ser médico. Fue curioso eso, porque fue médico. Y luego del Colegio Nacional de La Plata pasa a la universidad. Se recibe, y cuando se recibe, él quiere trabajar, por supuesto, en el Hospital de La Plata. En esos años, para trabajar como médico en el Hospital de La Plata y para hacer muchas cosas, se tenía que afiliar al Partido Justicialista. Por supuesto, Favaloro no era justicialista, la familia no era justicialista, y él recordaba además, cuando era estudiante, en una de las manifestaciones en las cuales participó, un golpe que le habían dado a la altura del riñón que tardó 3 meses el hematoma en irse, con un culatazo de la policía. No sabía qué hacer. De pronto se entera que un médico, Rochou Vega, de Jacinto Arauz, un lugar donde él no sabía qué era, piden un médico suplente para estar ahí. Y él dice: bueno, voy a ir ahí mientras esto del gobierno pase. En realidad sigue hasta hoy, pero bueno, este es otro tema. Entonces, Favaloro se va a La Plata. Él se casa, se va con su mujer y empieza a trabajar, pero claro, el problema es que le descubren cáncer a este médico y ya no puede volver. Y él se empieza a encariñar con eso del médico rural. Y empieza a hablar con la gente. Yo estuve en Jacinto Arauz, ¿no? Por supuesto, después que falleció.
y comienza a hacer una actividad. Yo voy sobre unas cosas con generalidades. Hay muchas de estas cosas que están en el libro, pero además hay cosas que ustedes lo pueden ver en internet, etc. No todo lo de internet es claro sobre esto, pero bueno, hay elementos y hay determinado tipo de bibliografía. Luego Favaloro, después de estar 12 años allá, hay médicos que le dicen: vos das para más que esto. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos, que se está dando en la Cleveland Clinic un estudio muy interesante sobre la cardiología? Él sabía poco y nada de eso, pero era muy buen cirujano. Él había atendido partos, había atendido todo, había operado absolutamente de todo, de la garganta, todo había operado. Y era un cirujano magnífico, es decir, las manos, ¿no? Entonces empieza a estudiar inglés, porque él hasta los 39 años no conocía inglés, no hablaba inglés. En realidad él no hablaba, nunca terminó de hablar bien el inglés. Digo, lo hablaba mucho mejor que un canciller, por ejemplo. Pero no dije absolutamente nada. Pero conocía el inglés, por supuesto. Pero ahí empieza a aprender inglés y se va a la Cleveland Clinic. Él me decía, yo empezaba a ir a cirugías y tenía que tener las manos atrás y mirar. Ese era el sistema. ¿Y qué es lo que hace? Alquila con la mujer un departamentito, un ambiente que queda enfrente. Una cama, no tenía para las mesas de luz, consigue por un italiano que era almacenero, verdulero, 2 cajones que se los pide, y los 2 cajones que tiene Favaloro de mesa de luz son esos que le estoy hablando. Soy claro, ¿no? Y prácticamente duerme vestido con el uniforme médico, cosa que si lo llaman es el primero en llegar. Esa fue la disciplina que se fue imponiendo Favaloro en todo su trabajo y en toda su actividad. Ahí conoce a Mason Song, uno de los grandes cardiólogos del momento, y ahí empieza a darse cuenta, porque lo que era interesante de Favaloro era la explicación, era muy claro. Entonces me decía que él empieza a ver que todo esto era como una especie de circuito fácil de arreglar, porque la sangre va por un lado, etc. Y dice, y de pronto lo que se puede hacer, si se saca la safena y se pone, entonces de pronto yo hago un bypass. El bypass aortocoronario es el que descubre Favaloro. El bypass ya estaba haciendo, ya se hacía, ya de 1905 que se hacía el bypass. Había médicos que ya habían conocido el bypass y lo practicaban con ratas, etc. Se trabaja con animales. Pero no el bypass aortocoronario. Eso sí es descubrimiento de él. Porque a veces se confunde y se descubrió el bypass. No, él no descubre el bypass. Sobre lo otro que se hace bypass en una cantidad de cirugías, él lo implementa ahí. Y es sumamente interesante porque, claro, se forma un equipo muy bueno, y lo que nace entonces ahí es una posibilidad de realizarlo. Una paciente, que es la primera que opera, que estaba muy mal, la opera y muere en cirugía. Y dice, el camino es este. Opera un segundo paciente, también se muere. Opera un tercer paciente, también se muere. Eran pacientes finales. El cuarto vive 5 días en terapia. Entonces dice, vamos por buen camino. El sexto muere. Y en el paciente número 11 sale a los 2 meses de cirugía y se va a la casa. Esa fue la gran creación de Favaloro. Hay que recordar además que es un punto no menor. Él no le interesó nunca el dinero.
jamás le interesó el dinero. Todo esto que había que hacer para operar, se tenían que crear nuevos elementos, porque había una nueva técnica. Todo eso, él me lo comentaba, esto lo pude haber registrado. No lo registré nunca, me parecía que no tenía sentido. Hubiera sido multimillonario con todo este tipo de cosas. Y soy claro, ¿no? Con todo esto. Bien. Y entonces de pronto yo discrepé en muchas cosas con el doctor. Él tenía una visión más ideal de un país. Yo cuando tenía 9 años, mi padre, gallego, me dijo, yo tenía 9 años, siglo XVIII, mi padre me dice, tú no vas a ver un país, esto fue un proyecto de país. Eso me quedó grabado, así como a él le quedó grabado que la madre le decía que iba a ser médico, a mí me quedó grabado que esto iba a ser un proyecto de país. Estoy hablando del año 1954, 1953. Favaloro tenía esa idea y entonces dice, necesito volver al país, porque quiero dar todo esto para la Argentina. Él tiene 3 intentos de volver al país. Falla en los 3. Mejor dicho, en el último no. ¿Por qué? Un poco la comunidad médica, los celos, las envidias y una gran cantidad de cosas que le van ocurriendo. Vuelve a los Estados Unidos, al año intenta venir otra vez. Y ahí entonces, en un momento dado, vuelvo. El padre era Juan Bautista Favaloro y la madre Ida Raffaeli. Son de la isla Salina de Italia. Recordemos que el que era de la isla Salina era Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa, el que escribió El gato pardo, y que narra, el gato pardo es interesante leerlo hoy también, narra las vivencias de don Fabricio Corbera, príncipe de Salina. Es una coincidencia, pero como uno lee y a veces asocia cosas. Entonces ahí, en la tercera vez que viene, en el 62, el doctor Mauricio Barón asume la dirección del Sanatorio Güemes. Un hombre con una visión clara, lo conectan, habla con Barón y Barón le da un piso, porque la gente decía, ¿es verdad que el Sanatorio Güemes era de Favaloro? Por eso lo primero que yo leí de Heidegger, etcétera, etcétera, vamos asociando aquello que dije al principio, ¿verdad? No, él tiene ese piso que se lo alquila Barón, se lo da, un contrato. Y ahí comienza a armar su equipo. En ese equipo está el doctor Fernando Bullón. Aclaro que es interesante el dato, y ustedes discúlpenme, porque generalmente voy y vengo. Es un problema mío de chiquito, porque me golpearon una vez y quedó así. Entonces, resulta que hay 2 biografías de Favaloro, dos libros que se publicaron. Uno es el mío, Diario Interior de René Favaloro. El otro es el doctor Fernando Bullón, que es excelente. Ese libro habla del médico, de ese médico que él conoció en quirófano. Ese es un excelente libro. Ni el doctor Bullón ni yo estamos invitados nunca absolutamente a ningún lado.
es interesante eso también. Digo, lo que se hizo en el Teatro Colón, el Centro Cultural, etcétera, etcétera. Pero está bien, uno cuando escribe y cuando vive sabe qué puede hacer y sabe dónde cierra puertas. No es una queja esto es así. Por eso el agradecimiento de estar hoy acá, al presidente y otra vez al amigo Eduardo, que no se lo merece, pero debo decirlo. Cuando comienza a trabajar ahí Favaloro y trae dos médicos estupendos, el doctor Weichenbach y el doctor Caramuti. Con Bullón comienza a trabajar sobre todo en trasplante, en un excelente médico, y yo hice una gran amistad con él. Paréntesis. Me llamaron hace 15 días para dar una conferencia en La Plata, en la legislatura, sobre Favaloro. Y me dicen, y yo no hablo en ninguna legislatura, les aclaro, me dicen, va a estar el doctor Bullón. Ah, digo, si va el doctor Bullón, yo voy. Lo primero que hago es llamarlo a Bullón, que vive en Neuquén. Me dijeron que ibas a estar vos. Digo, ¿te das cuenta que son unos sinvergüenzas? Bueno, no vamos ninguno de los dos. Esto es así. Esto es así. Uno es polémico. Cuando Favaloro entra entonces ahí y comienza a trabajar en el Güemes, empieza a crecer el prestigio de él. Y no solamente empieza a crecer el prestigio, sino que de pronto comienza a tener una visión pública. La gente empieza a escucharlo, lo empiezan a ver determinados tipos de programas importantes, empieza a hablar de la educación, comienza a hablar de lo que tendría que ser una Argentina determinada. Eso a mí realmente me enamoró, me pareció fenomenal, me pareció casi imposible, pero me gustaba la idea, esa idea me sedujo profundamente. Y les aclaro que Favaloro ayudó a mucha gente, escritores e intelectuales, sin decir que era él. Hay el caso de un escritor amigo que la pasaba mal económicamente y me llama un día y me dice, mire, a mí todos los meses me vienen una serie de comida, etcétera, y arroz y esto, usted sabe quién es, entonces era un admirador suyo. O ayudaba a un gran Brocato, unos grandes ensayistas, lean a Brocato. La Argentina que quisieron es esto de hoy. Lo escribe. Brocato tiene cáncer y toda la medicación se la consigue Favaloro. Así a rolete, siempre en forma anónima. Siempre en forma anónima. Favaloro vuelve a encontrarse con un gran amigo de él, del secundario platense, el doctor Guillermo Masnata. Y el doctor Guillermo Masnata es el que le empieza a abrir caminos a Favaloro, porque tiene una serie de contactos. Era un hombre de mucha energía, de carácter muy fuerte. Cuando yo asumo como jefe de Relaciones Públicas, yo le digo al doctor Favaloro, en la calle Solís, doctor, el problema es que yo no tengo una oficina y está toda la parte de investigación y los investigadores. Mi oficina es la tuya. Yo atendía la oficina del doctor Favaloro, que decía doctor Favaloro Presidencia, y estaban todos los retratos y los diplomas. Había gente que se asustaba un poco al entrar, porque claro, entonces yo dejaba siempre la puerta abierta para que supieran que estaba yo. Le digo para que sepan cómo era el grado este. Cuando yo asumo y a los 15 días viene el doctor Masnata a mi escritorio, me dice, bueno, el doctor me dijo que usted iba a ser jefe de Relaciones Públicas. Espero que no se haya equivocado el doctor.
y otra cosa, Penelas, quiero saber si tiene huevos para este cargo. Me presento, y se fue. Ese era Masnata. Después tuve buen trato con él, pero esto se trabajaba así, con estas características. Entonces ahí Masnata tiene un contacto muy grande con la Cedra, la Sociedad de Revistas. Ahí estaba el Cholo Peco, y el Cholo Peco empieza a ver, el Cholo Peco, lo primero que le pregunta a Favaloro si quiere que lo haga presidente. Textual. Este es el peso de la sociedad en aquel entonces. Estamos hablando de otro país, de otro mundo, de otra gente. Y está Carlos Taboada también. Los edificios y la ayuda y los contactos para que Favaloro pueda terminar esto se le debe a Cedra. Yo siempre lo dije. Nunca se... a ver, el Cholo tenía una gran virtud, era independiente como yo. Era de Avellaneda, pero era una persona difícil, con todo lo que significaban los sindicatos de aquel entonces de los periodistas. Pero un hombre muy derecho. Si uno entendía las reglas que hacía, eso uno lo seguía. Soy claro, ¿no?, con esto. No era fácil, pero era esto. Y él le consigue... a ver, había una escuela al lado. La escuela se tira abajo. Eso se consigue por el Cholo. Y ahí se construye el edificio. Ahí estaba el fotógrafo Generoso. Generoso es las fotografías interesantes de Favaloro que ustedes van a ver, generalmente las sacó Generoso. Hay un hecho... Generoso había sido un gran fotógrafo de Clarín, de deportes. Y generalmente me hacía sentar a mí delante de Favaloro. Y dice, usted hable con Penela, yo le voy sacando fotos a usted. Porque salía mucho mejor la fotografía así. Salía más natural en líneas generales. Entonces, Favaloro cuando regresa es en 1971. A partir de 1971 es lo que ocurre todo este tipo de cosas. Es claro, ¿no? Bueno, se crea la fundación. En realidad lo que se crea primero es el Departamento de Investigación y Docencia, donde se trabaja, donde hablaba el doctor Pichelli y otros investigadores más. La fundación se estaba haciendo, se estaba construyendo, ahí sobre la calle Belgrano, sobre la avenida Belgrano. Ninguno de nosotros ganaba mucho dinero y tampoco podíamos pedir dinero, porque todos sabíamos que el que nos pagaba era Favaloro, salía del bolsillo de él. Esto era así. Y me decía, cuando esté la fundación se pagará, mientras tanto vamos haciendo esto, Carlos. Y nadie decía nada, porque además el proyecto de él era fenomenal. Porque ¿cuál era el proyecto? En primer lugar, atender a toda la gente si era posible en forma gratuita. Él no quería cobrar por las cirugías. Quería que si había un Estado, eso atendiera no solamente a PAMI, que eso sería ridículo, digo, solamente eso, no, a la gente de todo el país, y además él llevaba a Weichem a algo que me había olvidado. Cuando tenía que operar el sobrino, generalmente le decía a Weicheman o a Caramuti, por favor, está al lado de él. No sé por qué se lo decía. Bueno, estaba Weicheman, Caramuti, Bullón, grandes. Y además había todo un equipo muy interesante ahí de médicos. Y entonces se abre finalmente la fundación. Voy a ir cerrando, después si me quieren hacer preguntas lo vamos viendo. Ahí con Masnata, él tiene la idea, y Masnata, y lo discuten muy bien, de traer la mejor gente de distintos lugares. Entonces trae gente del Fernández, gente del Hospital Ferroviario, que fue un hospital fenomenal, y gente del Clínicas. Era difícil todo esto. Vinieron. Lo que pasa es que
uno se daba cuenta enseguida cuando hablaba con un médico del Clínicas, cuando hablaba con un médico del Ferroviario y cuando hablaba un médico... Es decir, independientemente de otros médicos que venían con distintas visiones. Yo trabajé mucho con el doctor Mauner, porque yo era jefe de Relaciones Públicas, pero cuando empieza todo esto, el doctor Mauner dice, tenemos que tener ediciones científicas. Se lo planteamos al doctor Favaloro, el doctor Favaloro es el presidente de eso, pero con Mauner yo trabajaba con él. Y ahí se crea lo que se llama BOAR, ¿no? Estaba él, estaba el doctor Boskis, viene el doctor Massey, no integra eso, el doctor Massey es hijo del gran Massey del Clínicas, él también es jefe, no sé si, creo que se jubiló ahora, pero era jefe de la primer cátedra en neumonología, ¿no? Entonces empieza a venir, es decir, ¿qué es lo que ocurre ahí entonces en el medio médico? Él pone una aspiradora, toda la gente quiere ir ahí. Ya no importaba tanto el dinero, importaba lo que eso representaba y lo que le representaba al médico estar ahí y trabajando en un proyecto determinado, que era este proyecto que intenté delinear a grandes rasgos. Todo esto, la fundación comienza a crecer, a formarse. De todo lo que estoy hablando no puedo mentir nada porque está la que fue mi amiga y secretaria Nicolina de la fundación. Si hay algo que mentí, Nicolina, decilo. Bien. Entonces se empezó a trabajar con el centro editor. Luego me dice, lo que tenés que hacer es una coordinación de pacientes. Te voy a nombrar jefe de coordinación de pacientes. Digo, doctor, de esto yo no entiendo nada, yo te lo explico. En unos viajes que fui a España, que lo pagó él, fui a varios lugares para ver cómo funcionaba. En España, en casi todos los lugares hay un jefe de coordinación de pacientes. Acá no había, fue el primero. Ya no hay más, pero fui el primero a estar ahí. Y no nos fue tan mal, a mí al menos no me fue tan mal, porque a los 6 meses me vinieron a ver del hospital italiano, que me querían contratar para el hospital italiano para cómo funcionaba esto. Digo, mire, en primer lugar les agradezco mucho, pero además yo soy amigo del doctor Favaloro, hasta que él esté acá yo sigo estando, es imposible, no puedo hacer eso. Pero dije, esto está funcionando bien si llego hasta allá. Entonces todo esto funcionaba bien y tenía eso. Ahora, ¿qué pasaba? Había problemas económicos muy serios. La fundación funcionó bastante bien en líneas generales hasta que estuvo el doctor Estatio. El doctor Estatio era el contador personal de Favaloro, de Weicham, de todo el equipo de él. Pero tuvo un accidente cerebrovascular, murió. Y él llevaba no solamente la parte administrativa, sino de trato, sino la parte económica también. Y ahí comienza entonces el problema a quién se trae. Favaloro conocía poco de esto. Y entonces a veces se veía influenciado por cierta gente. Vino gente que la verdad que servía poco y nada. La fundación estaba cada vez peor. Y no había, ustedes después se preguntarán, cómo cambiaron las cosas. No había una posibilidad de firmar convenios. Uno de los convenios que se firmaron, tal vez el primero, fue uno que traté yo a través
de actores. Porque como yo tenía amistad con varios actores de ahí, entonces le fui a decir, doctor, firmamos con actores. Dice, pero nosotros tenemos que firmar con gremios grandes, Carlos. Dice, sí, pero actores, si hay un actor importante aquí, de pronto le da prestigio a la fundación también. Bueno, firmó el contrato Onofre Lovero, me había venido a ver. Era muy amigo nuestro, Onofre. Digo nuestro, de mi familia, etc. Bueno, una cantidad de actores. Y había ido él con él, este actor que era de ojos claros, muy buen actor, ya me voy a acordar. Bien, empezamos a tener reuniones con distinta gente con el doctor. Generalmente él tenía una cosa que era bastante interesante, que eso lo aprendió de Estados Unidos, siempre había que tener un testigo en las conversaciones, a ver qué se conversaba. Entonces se hizo una reunión donde estaba Lorenzo Miguel y 2 o 3 tipos de cuyos nombres prefiero no acordarme, y con Favaloro. Yo lo que me acuerdo que me hice sentir muy mal es un gran dolor de estómago, es que cuando se va, Lorenzo Miguel me da un beso en la mejilla y me dice, chau pibe. Bien. Fue una reunión donde todos ellos iban a firmar el convenio. Favaloro me pregunta a mí, digo, doctor, con esta gente no van a firmar convenio. Nos van a pedir plata. Nos van a pedir plata. En estas reuniones no le iban a pedir plata a mí, ni le iban a pedir plata a Favaloro. Esto cae de cajón. A los 3 meses viene alguien de contaduría y dice, estuve en tal sindicato y me dijeron que había que dar tal dinero por contrato. Digo, esa noticia se la doy yo al doctor. Entonces voy y le digo, doctor, ¿se da cuenta lo que está pasando con esto? No se podía firmar convenio con nadie. O se ponía plata o no se firmaba convenio. Hoy la Fundación tiene convenios con casi todas las obras sociales. Y lo harán de otra forma, no sé. Pero nosotros no sabíamos hacerlo de otra manera. Bien. Todo eso comienza a empeorarse. Hay médicos que comienzan a irse de la Fundación. Empieza a haber malestar interno. Muere la mujer de Favaloro. Un matrimonio de muchos años. Y ahí llama a un interventor que había sido interventor del PAMI, el doctor Pistorio. Eso fue uno de los peores momentos de mi vida. Entró PAMI a la Fundación. La burocracia que se creó, el papelerío que se empezó a armar. Un día viene y me dice, Penelas, usted no firma, no tiene ficha. No, yo tengo el legajo número 22, nunca firmé. Bueno, va a tener que fichar. Yo no voy a fichar. Le voy a hablar al doctor. Háblele al doctor. Si el doctor dice que yo fiche, yo me voy. Yo no ficho. Yo he trabajado acá sábado, domingo, he trabajado. Y entonces, ahí se arma otro lío. Favaloro se vuelve loco porque yo voy y le digo esto y le dice todas las cosas a Pistorio. Se va Pistorio y después viene otra gente que es peor que la de Pistorio. Entonces todo eso era un caos total desde el punto de vista administrativo.
Y ahí es donde él empieza a pedir, y eso se maneja mal desde la fundación y desde afuera, con PAMI. Pero acá lo que hay que tomar el ojo sobre Matilde Menéndez, porque ahí es donde comienza el problema. El problema comienza de ambos lados. Por un lado, que ellos dan una cantidad de dinero adelantado para cirugías, y por otro lado que no coincide el dinero que se da para cirugía con las operaciones que se hacen. Y ahí el descalabro es cada vez peor. Los médicos se van yendo, otros están internamente, pero cada uno haciendo su juego interno ahí. Y Favaloro empieza a haber un problema realmente serio. Se está hablando, él comienza a salir con una muchacha, breve. Graciela Cordero, la secretaria del doctor de 30 años, me llama, le dice un día al doctor, dice, mire, yo ya estoy grande, yo no puedo estar escribiendo todo el día máquina con esto, yo necesito una chica para que me ayude en esto. Y entonces ella contrata a una persona. Esta chica empieza a trabajar ahí. Graciela me empieza a hablar un poco de esta chica. Yo supongo que eran celos femeninos, de trabajo, de formas de ser. Graciela era una mujer muy capaz y culta y fina. Una mujer fina. Y un día Favaloro me llama por teléfono y yo le corregía casi todos los trabajos de él. Pasaban por mí, yo los miraba. Él tenía que dar unas conferencias, me las había mandado, y me llama por teléfono y me dice, Carlos, ¿se lo diste a Diana esto para que lo vea? Y yo dije, son ambos. Esto se terminó. Y entonces le llamé a Diana y se lo di para que lo viera. Y a la semana vino y me dijo, mire, acá me parece que va una coma, acá falta un acento, lo que vos digas. Es verdad, faltaba una coma y un acento. Entonces, un día yo tengo 2 almuerzos privados con él. Él muchas veces me llevaba a casa en coche y me dejaba en la Plaza Rodríguez Peña, él con el coche ahí, y ahí conversábamos de muchas cosas. Me decía generalmente, esto no sale de estas 4 puertas. Digo, esto no sale de las 4 puertas, doctor. Es más, me olvidé de lo que hemos hablado. Esa era la conducta que estábamos teniendo. A todo esto hay que nombrar a otra persona a quien quise mucho, y Nicolina creo que también, el doctor Abraham Mosenberg. El doctor Abraham Mosenberg era muy simpático, venía de una familia anarquista de La Plata, un hombre muy agradable, muy fino. Él estuvo mucho tiempo en Israel, lo llama Favaloro, él viene de Israel, ya se queda para acá, y había sido presidente del Comité de Ética allá en Israel. Y entonces es presidente del Comité de Ética acá. Ahí es donde ingreso yo también al Comité de Ética a trabajar con Mosenberg. Mosenberg tenía la relación de Favaloro de muchos años, porque el padre de Mosenberg era carnicero. Entonces le compraban a la carnicería que quedaba a la vuelta. Y los dos estudiaron en el mismo colegio, en el secundario, en la universidad, etc. Mosenberg se dedicó mucho más como médico clínico y más al aspecto teórico y ético de la medicina. Un hombre además exquisito en las conversaciones y de un humor estupendo. Entonces yo le decía, doctor, yo ya no llego al doctor Favaloro. ¿Usted? No, yo tampoco. Entonces ahí vimos que se estaban cerrando determinados caminos. 15 días antes del suicidio, Favaloro le pide una entrevista. Él se sentaba en mi escritorio, tenía su escritorio, pero además una mesa grande. Él se había sentado acá. Dice, vení, sentate acá. Yo me senté aquí.
Digo, doctor, vamos a la quiebra. Digo, porque esto es lo que se comenta acá y afuera. Dice, no, quédate tranquilo. No, el tema es el siguiente, doctor. Yo soy el jefe de Relaciones Públicas. Si hay una quiebra, el que tengo que salir a hablar soy yo. Necesito saber. Me toca con su mano izquierda mi rodilla derecha y me dice, quédate tranquilo que no va a haber quiebra. Esa fue la última vez que lo vi. Bueno, luego viene todo lo que nosotros sabemos, el suicidio, doy a las 8 de la noche la conferencia en la fundación, la conferencia de prensa para todo el mundo es todo el mundo, acá hay todos los medios de fuera. Y ahí se meten personajes complicados. El padre Menapache, la Andresina, complicados. Y dije, bueno, entonces lo voy a ver al doctor Ricardo Moner Sanz, el gran amigo mío y yo muy amigo de toda la familia. Le comento todo lo que está pasando. Él gira su sillón, trae la máquina de escribir así. Y dice, escribimos la renuncia, ¿verdad? Sí. Y ahí presenta la renuncia. El libro tuve asesoramiento legal para hacerlo. Tuve el asesoramiento legal del doctor Moner Sanz, que me ayudó mucho, y del fiscal Estracera. Los dos me ayudaron desde el punto de vista legal. ¿Qué quiero decir esto? Fácil. Yo, por ejemplo, escribía determinado tipo de cosas. Entonces me decían, no, le hacen un juicio con esto. Escríbanlo de otra forma. Volví a escribirlo de otra forma. Se lo llevaba. No, es peor que antes. Y bueno, no lo toco. No, esto lo tiene que tocar. ¿Cómo no lo va a tocar? Usted es el escritor. Y entonces ahí me acordé que una vez había leído a Shakespeare. Bueno, lo habíamos leído varias. En casa se leía y yo lo leí, por supuesto. Y las compañeritas mías que están acá del profesorado en letras también lo leyeron. Entonces me acordé que Shakespeare en los sueños dice las cosas que no se podían decir. Entonces yo empiezo a tener sueños con Favaloro en el libro. Y Favaloro me dice cosas horribles de mucha gente. Y ahí el fiscal Estracera me dice, ve, es así, es un sueño el que usted cuenta. Así salió el libro. Libro que ya no tengo más editor. Se editaron 2 veces y ninguno quiere editar más esto. Es porque cuento un poco de estas cosas que les estoy contando a ustedes, que creo que no es nada malo. Bueno, luego viene el final y yo a los 30 días me voy. Y después la historia es otra historia. El que se comporta bien conmigo es el doctor, bueno, mucha gente se comporta bien, pero digo, el doctor Massey, que me llama para ayudarlo en un plan de actualización en medicina para el Hospital de Clínicas. Lo estaba haciendo él. Y se hizo como se hacen las cosas en el país. No tuvo la culpa ni yo, ni mucho menos el doctor Massey. Mi idea era hacerlo para 30.000 médicos del país, el plan de actualización en medicina. Yo entrevistaba a los grandes jefes de determinadas áreas, en cardiología, neumonología, neurología, etcétera, etcétera. Y de eso después se hacía entonces un video. Bueno, se publicó 2 años después, es decir, de actualización poco. Y en lugar de para 30.000 se hizo para 3.000 porque no se consiguió más dinero. Bueno, hasta ahí llegamos. Hice un panorama. Sí, hablé más o menos 45 minutos, ¿no? ¿O hablé más? 1 hora, perdónenme. No era la idea. Bueno, bueno, me fui. A veces me pasa. Les dije que acá había un libro para la biblioteca. Eso lo dejo. Si quieren hacer alguna pregunta, que no sea inconveniente.
¿Eso lo dirigís vos? Las preguntas. ¿Vos qué haces? Después hablo. Ah, me voy. Bien. Bueno. La pregunta que quieras. Sí. Yo más o menos algo he leído. La pregunta no es por qué se suicidó, sino para qué se suicidó, me parece. No, yo no creo que... Mire, en un suicidio yo sabía que íbamos a terminar un poco en esto, ¿no? Pero no, está bien. En un suicidio no hay una sola cosa. Es mi mirada. Son varias cosas. La situación de la fundación está cada vez peor. El liderazgo él empieza a perderlo. La situación económica está mal, la situación del país no está bien, la muerte de la mujer le deja un vacío grande y después que se suicidó el doctor Favaloro, esta niña Diana comenzó a salir con un médico del staff del doctor a los 6 meses, duró 3-4 meses. Y después se casó con un empleado de facturación. Tiene 2 hijos. Me olvidé de contarlo. Son varias las razones. Yo no le veo una. En su momento hubo gente que dijo se suicidó para salvar la fundación, se suicidó para... Yo no creo en eso para nada. Él estaba perfectamente bien de salud, estaba con un cuadro depresivo muy grande, muy agudo. Eso es evidente. Lo que pasa es que no lo demostraba, porque es muy difícil en una personalidad como la de Favaloro verlo deprimido. Como decía un amigo mío, un poeta, antes de deprimirme yo, te deprimo a vos. Poeta Lucas. No sé si te contesté, pero ¿para qué se suicidó? La verdad que no. Yo creo que pasó un momento de una angustia muy grande, no le veía la salida. Después hay otra cosa. Los nuevos gente que le traen, donde participa la sobrina y el sobrino, le dice, esto no se arregla si no se trata con las obras sociales. Vos de esto no te enterás nada y traemos gente especializada. Y él le dice, ¿cómo no me voy a enterar de esto? Y si además luché toda mi vida contra esto. Esto me lo comenta él a mí. Y digo, doctor, yo lo sigo a usted. Ahora, esto es la verdad, es así. Hoy funciona, y más grande que antes. No sé si te contesté, pero hasta ahí llego. ¿Para qué se suicidó? No sé. Yo creo que lo que se quita la vida... Además, el sobrino y otra gente más le dice, andate con Diana a Centroamérica. Viví si tenés el dinero, disfrutarlo de otra forma. Él no era eso. Él no era eso. Era un tipo que se cocinaba, que hacía las compras en la esquina, que cruzábamos a veces en la panadería de frente de la fundación y le decía, llevar esta docena de factura a tus pibes, pero no, mira, estos pebetes son ricos, también llevale. Era un tipo totalmente diferente al resto que estaba ahí. Dejando de lado toda la cuestión médica que le dio nombre, una persona que aparece en televisión continuamente, se construye, me parece, de algún modo como una especie de héroe moderno, un modelo ético. Creo que él era consciente de esa... No, claro que era consciente, sí, claro que era consciente, pero además lo practicaba. Esto es real. Un ejemplo solo. Se hacían los congresos de cardiología. En esos congresos de cardiología mundiales venían médicos de afuera, En esos congresos, en uno de ellos, cuando se termina, viene de un laboratorio un hombre felicitándome, que esto, que el otro, diciéndome, que lo conocía, por supuesto, un gerente de un laboratorio.
Penelas, esto es para usted. Yo abro, hay que hablar de aquel entonces, y es un sobre de 3.000 o 4.000 dólares. Digo, ¿esto qué es? No, esto es para usted, por lo que hizo. Pero no dice nada, a mí me han pagado para esto. No, pero usted nos llamó a nosotros y esto. No, yo lo llamé a ustedes porque es un laboratorio, etc. Si usted quiere entregarlo, haga una donación a la fundación. Llamo al contador y haga la donación ahí. Me dice, no, se lo estamos dando a usted. Yo no lo puedo aceptar. A los 2 días voy a verlo a Favaloro y digo, mire, quiero hablar con usted. Me pasó esto. Digo, doctor, no se lo cuento por lo que yo hice. Porque él me dice, no esperaba menos de vos. Digo, yo no se lo cuento por lo que yo hice. Lo que este hombre me dijo, que el resto del comité lo aceptó. Y él me dice, es así, no puedo hacer nada. Está claro. No, era un hombre ético. Era un hombre ético. Lo que pasa es, claro, ¿cómo se mueve esto? El otro que era ético era Mosenberg. Abraham Mosenberg era una... Pero no lo demostraba, naturalmente lo era. Pero esa gente es difícil encontrarla, y más con determinados tipos de cargos. Sí. Vas a preguntarme. No, vas a cerrarte. Ella es Nicolina. Pero no me quería perder la charla tuya y de Favaloro. Pero ya lo sabés. Claro. No, gracias. Gracias, Nico. Así que bueno, me encantó la charla. Y recordar todos los momentos, todos los nombres. Y había más. Y había más. Bueno, me emociona mucho. Así que me encanta que sigas hablando de Gracias a vos. Gracias a vos. Sí, es muy simpático porque yo trabajé con Nicolina, yo trabajé con Nicolina muchos años en la empresa alemana, sabía cómo trabajaba. Y cuando yo tenía una secretaria que después se va, la llamo y le digo, mira, necesito una persona como vos, de confianza, transparente, con 20 millones de cosas, hija de siciliano, es decir, tenía un montón de condimentos y además de una muy efectiva, muy trabajadora, y inteligente, y además el doctor la quería mucho. Sí. Restringido, y él me estaba viendo, digamos, todos los días la vista de él. Llega un momento que la presión es muy grande. Es muy difícil. Perdón, Jorge Rivera López es el que firmó el convenio junto con Onofre Lovero, que vinieron a verme los dos. Yo tenía mucho... Bueno, estaba María Rosa Gallo. Te contesto y paso a 2 anécdotas más o menos simpáticas para romper un poco el... ¿Tengo 5 minutos más? Todo lo que quiera. Entonces hasta la 1. No. Un día yo voy caminando por el corredor, porque claro, ¿cómo funcionaba esto? Estaba un médico que venía del hospital
Él venía del ferroviario. Y yo iba caminando, porque yo muchas veces acompañaba a los médicos, porque era jefe de coordinación de pacientes además. Todo por el mismo sueldo, Yo tenía 4 cargos con el mismo sueldo. Entonces viene un médico con el estetoscopio aquí y el guardapolvo abierto. Y este doctor lo mira y dice, pero doctor García, supongamos, no era García. Qué bien le queda el guardapolvo, permítame. Y se lo abrocha. Doctor, todos sabemos que es médico, el estetoscopio en el bolsillo. Esto se trabajaba así. ¿Me explico? La anécdota es la siguiente. Un día voy caminando casualmente por el corredor y este médico, que casualmente iba, a partir de ese momento iba abrochado hasta acá, me dice, señor Penelas, atendí a sus tías. Entonces yo me quedé. Sí, vinieron sus tías y bueno, las atendí, están muy bien las 3, etc. Bueno, gracias. Y yo, ¿de qué me estará hablando este hombre? ¿Qué era? Era María Rosa Gallo, Nenchu Quesada y Nia Quesada. Que como las agarraban y sabía que estaban ahí, y yo las quería, bueno, mucho, decían, somos las tías de Penelas. Y entonces, claro, entraban por un tubo. Bueno, otro día estoy en mi despacho y me dice Nicolina, Carlos, están en la confitería tus tías, dice que están esperando para tomar el té. Dije, otra vez. Bajé y estaban las 3. Iban a ascenderse y después tomamos el té. Era muy simpático eso, muy simpático. Digo, para romper un poco el clima y contar otras cosas. Una de las anécdotas interesantes o simpáticas fue la de Tita Merelo. A ver si nos entendemos. Yo a Tita Merelo nunca le tuve ninguna simpatía. Ella fue delatora. En la época de Perón delató a actores. Fue mal bicho. Gran cantante y una actriz fenomenal. Pero separemos las cosas. Yo le tenía fastidio por lo otro. No así como Hugo del Carril. Hugo del Carril, al contrario, ayudó gente. Digo para separar, era peronista también, etcétera, pero Hugo del Carril fue un hombre muy íntegro en todo eso. Amigo, bueno. Entonces, la internan a Tita. Tita era muy difícil, tenía un carácter de miércoles. Entonces, yo la iba a ver. En realidad ella entró por una infección urinaria. Se enamoró de la fundación y hacía homeopatía, Tita. Entonces un día viene un médico y dice, mire, señor Penelas, porque claro, dice, en la mesa, primero me está arreglando, la habitación, usted fue a entrar, no me deja entrar, le dije, a mí no me deja entrar. Digo, la habitación de ella, arriba de la mesa, tiene un montón de toda medicación homeopática, nosotros no podemos tener medicación homeopática acá. Bueno, un día que va caminando por el corredor, ella iba con el bastón, chiquitita estaba ya. Digo, Tita, quiero hablar con usted. Entonces agarra y me da un bastonazo. Mientras tanto yo salía en radio y en televisión hablando que el doctor Favaloro la veía, que Tita estaba bien, que conversábamos, pues yo tenía que decir algo sobre esto. Entonces voy y le digo a Favaloro, digo, mire doctor, tengo un problema con Tita. Empieza con los bastonazos, que esto, que el otro, me dice de todo, no quiere ver. Entonces dice, vení conmigo. Fuimos los dos, entró a la habitación y dice, escúchame una cosa, Tita, ¿vos sabés quién es él? Bueno, él es un poeta, es esto, lo otro, es amigo mío. Si vos empezás con los bastonazos, yo te rajo de acá. ¿Lo tenés claro? Te vas a tu casa, porque ya no tenés nada. A partir de ese momento, un día me llama, había una mujer que estaba con Tita. Entré a la habitación era un horror, un horror. Tenía una bombacha colgada, un horror. La foto de Sandrini, y además era un caos.
Dice, te compré una corbata. Y había mandado a comprar una corbata muy fina. No era de mi gusto, pero no importa eso. Bueno, a partir de ese momento empezamos a salir con Tita. A salir, quiero decir, ir a comer afuera. En camisón salía. Íbamos a la cosa de enfrente. Entonces, era muy graciosa. Cuando estuve con Rocío en Italia, en Roma, le traje un crucifijo. Yo no soy creyente, pero le traje un crucifijo a ella porque estaba con crucifijo por todos lados. Entonces le regalé eso. Pero la otra cosa, y después pasamos a otro tema, fue porque era muy rea, Tita. Era genial con eso. Era infernal. Un día entro, era verano. Además, el problema que tenía, que ella se acostaba tarde, se acostaba como a las 4 de la mañana y hablaba por teléfono en determinados tipos de radio de trasnoche. Y entonces después me llamaban a mí que lo que había dicho Tita, y yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Entonces decía, claro, ¿y cómo se le cortaba eso? Bueno, pero llego, era la cama, y era chiquita, quedaba acá, estaba en camisón, me mira y me dice, te diste el gusto de verme en la catrera vos, ¿eh? Yo no podía creerlo, ¿no? Después se escapaba. Una vez me llama y me dice, Tita se fue. ¿Cómo se fue? Si salió del sanatorio se había ido. Salí corriendo, porque, a ver, estaba en la esquina, en un banquito, con pan y palomas alrededor. Entonces voy y le digo, Tita, ¿qué está haciendo? ¿Usted tiene idea del despelote que está generando? Che, pero déjate embromar, después a la tarde vamos a comer o tomar. No, pero no es eso, Tita, no se puede ir a... Bueno, y además no se quería ir. ¿Pero qué es lo que pasaba? Empezaba a traer muebles de la casa. Entonces la habitación no era una habitación. Y después un día viene y me dice, escúchame, esta lámpara no me gusta, quiero traer la araña. Digo, no, pero esta no es su casa, Tita, usted se va a tener que ir de acá. Pero nosotros la podíamos sacar, porque si no el problema es que mucha gente de pronto decía, a Tita la sacaron, o por ahí decían, bueno, algunas anécdotas para aliviar cosas. ¿Quién me quería preguntar algo? Perdón. Bueno. ¿Favaloro? Sí, 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 sí. Generaban miedo a los que estaban ahí, que no equivocaban nada. No, miedo no. A ver, él era estricto con las cosas. Y en general era temperamental. Y elevaba el tono, pero eso también lo elevaba yo. Yo digo, no era... ¿De qué? No, que yo sepa, no, porque no se tenía que arrepentir mayormente, no había cosas gruesas, no. Sí, por ahí, pero no, en general. También tenía buen humor, también tenía buen humor. Nosotros muchas veces, es más, Graciela a veces me llamaba y dice, escúcheme, el doctor está con los dedos en el enchufe, venga a hablarle porque usted lo saca de ahí. Generalmente lo sacaba de ahí, con anécdotas, con cosas, pero bueno, no siempre se podía hacer. Después íbamos a comer con Mosenberg también, y bueno, él me presentó mucha gente, ¿no? Fangio, embajadores, bueno, una cantidad de gente que me abrió muchas puertas. Mi vida es antes y después de él, esto sin duda. Vino a varias presentaciones mías. Estuve en una conferencia que había estado ahí, bueno, estaba el profesor Llanos, había el hermano de Mirta Legrand, el doctor Favaloro, una conferencia que hizo de los gallegos anarquistas en la Argentina. No, era solidario conmigo y además, es más, dio una conferencia en la Federación Libertaria Argentina sobre salud, para no mezclar, no, era muy amplio para ir a muchos lugares, etcétera, y tengo los libros dedicados de él y además libros de su biblioteca. Que dice, mira, mi biblioteca esta yo no vuelvo a leer, esto léelo.
Yo cuando dije el hermano de Mirta Legrand es por José Martínez, ¿no? Josecito. Tuvimos muy buena relación porque fue profesor de mi hijo en cine. Y una vez lo presentan a José y dice, José, y dice uno, hermano de Mirta Legrand. Y José dice, mucho gusto. ¿Usted es hermano de quién? Tenía, Martínez Suárez tenía una carrera que no había que presentarlo como hermano de nadie. Pero volvemos a lo mismo, para ver hay que saber. Sí, sí, encantador, encantador. Bueno, sí. Usted no puede preguntar. Ah, el Monte Favaloro. Sí, a Favaloro, sí, eso es verdad. Eso lo ponía él como ejemplo. Eso es como una cuestión de hasta dónde llegaba la situación de él. Me parece que es una rareza. Y otra cosa que, bueno, no se dio es que él tenía esta cariño por el chico que, bueno, si él quiere estudiar medicina, se agrande en estudiar medicina, yo voy a ser tutor de él. Voy a seguir toda su carrera, voy a ser su tutor y voy a seguir. Por supuesto que llegado el momento, Está filmando ahora. más lejos de la medicina. Bueno, pero hubiera sido una cosa increíble. Lo más interesante es la cuestión ética que le dijo. Te felicito porque no has faltado. Y mencionó que tenía todos los 10. Excelente. Con eso, una vez que yo le llevo el boletín de fin de año, él llama a Graciela, la secretaria, y le dice, mire el boletín del hijo de Penelas. Y ella dice, bueno, ¿qué menos que esto? Tiene 10. No, en todo el año nos falta un día. Esto es lo que es importante. No, él lo remarcaba eso. Y además a veces lo daba como ejemplo con otra gente, ¿no? Después le llevé también alguna vez el boletín, pero el otro era más chiquito. Pero con Emiliano sí tenía además lo conoció porque a alguna conferencia yo lo llevaba a Emiliano para que supiera quién era. Le llevaba las fotos, porque esas cosas las intercambiábamos también, no era solamente que pasaba en la fundación, hablábamos de esto, así como hablaba de la factura o de cosas por el estilo. Bueno, sí.
Gracias. Un poco imposible, pero le queremos dar un obsequio por el homenaje que has hecho de Pablo. Pero no termina acá. De la cajita. Pero tengo Sí, algo más gracias. para vos. Ah, esperá, levantalo de vuelta. No, espera. Me sacaste rubio y alto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya te... Este señor no sabe nada, pero yo tengo una sorpresa para él. Además de lo de Pablo, como es, primero buena persona, después buen escritor y buen poeta. Y Borges, hijo de él, era uno de los 10 poetas vivientes más importantes del mundo. Parece que al fin y al cabo tenemos a alguien importante. Bueno, una sorpresa, porque como es poeta y bueno, yo me atreví de tomar algo que vos hiciste hace algunos años, una poesía que se llama Tango. Por favor. Tango de Carlos Penelas. El que habla es Cacho Fontana. Usted sabe, Ricardo, cómo llegué al tabaco. El desamparo, la luna, la comparsa, las hembras y Chaplin y la poesía. La infancia tuvo el sol en los geranios, la voz del adoquín, el bandoneón del sur. Adentro era la esquina, el bar del tío Pedro, el almacén de Osvaldo, la parra de la abuela. En esos días, la ternura llevaba de la mano el sombrero del padre. Descubría Barracas, Palermo, Avellaneda, la cancha de los rojos, la leche con vainillas, y en el fondo vivían los canarios, el silbido de Celso, el vermú de los primos, y un álbum que mi hermana hilvanaba de lejos. En esta biografía se organizaban sueños, se discutían líderes, se amaba a los muertos en silencio. Escuchaba la lengua campesina, el almohadón gallego, los calderos herejes. No existían santos, ni templos, ni patriotas. Se blasfemaban tumbas, banderas, monumentos. Solo era sagrado el pan, el trabajo, la entrega. La niñez se encontraba en el barquillo y el guardapolvo blanco, la estarosta, el tinenti, la gomera. Yo era un marinero de patios y balbones, con Sandokan el invierno y el puchero. Esa era la casa, hermanos. La madre incubaba bordados, hacía crecer hortensias con su canto, mientras Carlitos doblaba las hojas de la estrada pensando en el picado.
Raquel y Coca ilustraban los cuentos de Calleja. Y Roberto, distante, entonaba zarzuelas. Con timidez, Fernando estudiaba en su cuarto para ser el mejor. Y don Manuel se reía del mundo, evocando a Betanzos y a un cura putañero. Esa era la vida, amigos. La estufa, la pieza, el querosén. El pantalón corto que no bajaba nunca a tomar agua. El dinero que siempre nos faltaba. Y los libros de una biblioteca con huelgas y proclamas. En el cielo, un barrilete azul desde el Villiquen. El barrio se llenaba de sextas, de vecinos, de hijos. La radio remolcaba la vida. Los goles de Angelillo, las locuras del Zorro, la gracia de Niní. Y la hora del Todi y Poncho Negro. En la esquina, el almacén gardeliano, la hija de don Juan el Carbonero, el morocho del Cross, la enagua de la prima. El carnaval, las luces, las minas de los sueños. Y los guapos buscaban su laburo en la prensa. Recuerdo los bigotes del abuelo Tomás y un botellón de agua para todo el almuerzo. El oporto, el huevo, las torrejas, recuerdo el picaporte, la siesta y el Smith & Wesson arriba del ropero. El almirón, la tabla de la ropa, la valija de cuero y el olor de la infancia que se fue para siempre. Ahora me llevo al hombro los recuerdos, los palotes, el llanto, la rabona, el zaguán de una niña de ojos claros, la lluvia, el alcanfor, las revistas de cowboy, el gol que Rugilo pudo atajarle a Grillo. Ya no hay otarios, ni chuenga, ni baldío, ni corazón grabado en el árbol del parque. Ya no están Albertondo, ni Palacios, ni Pascualito Pérez. Ya no están más el Luna, ni los barcos del puerto. Se fueron en tranvía con hamacas y ábacos. Me llevo al hombro las tardes de Frascara, los 1 de mayo en Plaza Miserere, el cine continuado y el himno de Sarmiento. Los poemas de Lelis, de Fernández Moreno, de Tuñón. La brisca, el truco, los estados de sitio. Me llevo el terror de Burgos, el descuartizador, y un carrusel de don Bernardo con sus tigres. Hoy tengo sobre la mesa una página en blanco. Usted sabe, señor. Déjeme paso. Bueno, muchas gracias. Es un poema que salió, y gracias, Eduardo, por... Bueno, mañana vengo a hablar otra vez. No lo dejen entrar, ¿eh? No, muchas gracias. Merecido. Muchas gracias. Les cuento una anécdota del poema. Y gracias. Gracias a Copime por esta gentileza, esta atención desmedida. Cuando escribí el poema,
Está dedicado a Ricardo Carpani, por eso comienza diciendo: usted sabe, Ricardo, cómo llegué al tabaco. Y Ricardo me hace la ilustración, hice una plaqueta. Una plaqueta es una tirada de 500 ejemplares, etc. Entre la gente que conozco en la fundación es a Cacho Fontana. Él estuvo internado un tiempo, pero después empezamos a hacernos amigos, íbamos al Asturiano, me invitaba a comer. Estaba pasando un mal momento Fontana. Me llamaba a casa, yo lo llamaba a él, nos veíamos. Y un día le dije: Cacho, le dediqué la plaqueta. Y ahí quedó. Al mes o al mes y medio, él estaba haciendo el noticiero en Radio Nacional a las 8 de la mañana para todo el país. Daba las noticias de 8 a 8 y 5. Me llama y me dice: Penela, se escuche mañana Radio Nacional a las 8. A lo mejor me echan. No voy a dar ninguna noticia. Grabé su poema. Y yo me quedé 8 menos 10, puse la radio y a las 8 escuché esto, con música de Piazzolla, porque había hecho 2 grabaciones. Después hablé con él y me dijo: 3 veces tuve que grabarlo porque me echaba a llorar. Lo había emocionado. Yo no podía salir de casa porque empezaban a llamar al teléfono de todos lados. Y cuando llego a la fundación, me dice Nicolina: ¿qué pasó? Estoy teniendo llamados de Río Negro, de Bahía Blanca, de Mendoza. Claro, salió en todo el país a las 8 de la mañana. Bueno, bien lo vale. Bien lo vale. Y te agradezco mucho. Fue un poema que yo en realidad cuando lo escribí a mí me gustó, pero nunca le di mucha importancia. Y de pronto pegó por todos lados. Que esto es lo que ocurre a veces cuando alguien hace algo. Alguien hace algo que de pronto le parece que es esto y no es eso. Salió por otro lado. Y esto, bueno, les agradezco a todos. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Paso le voy a hacer entrega. Así es, bueno.